El tema que hoy vamos a compartir, por la gracia de Dios, se titula Mi gran regalo. Y esto es un tema que Dios me dio el lunes al corazón. Y lo ha ido trazando, lo ha ido escribiendo, lo ha ido confirmando a mi mente. Y yo espero que así como Dios ha hecho una gran obra en mi vida, la pueda hacer en la suya en este día. En nuestra vida nosotros recibimos muchas sorpresas. Unas esperadas y otras inesperadas. Dios, nuestro amante Dios, se complace en darnos grandes regalos, como por ejemplo el regalo de la salvación, el regalo de la vida, el regalo del amor de Cristo, su presencia en nosotros, el poder adorarle. Un regalo es una sorpresa y, como es común, viene envuelto en un papel bien hermoso, cuyo papel encubre lo que esta caja tiene dentro. Y ese contenido nos llena de expectativas. Y nuestra mente comienza a volar y comenzamos a tratar de imaginar lo que ese regalo tiene dentro. El 20 de octubre del 2014 sucedió algo curioso. Yo recibí un regalo y ese regalo, cuando yo lo destapé, cuando yo lo abrí, no lo entendí. En ese momento yo no pude comprender, no pude entender lo que tenía delante de mí. Mi mente voló, pero se detuvo abruptamente. Y en esta mañana yo quiero compartir esta palabra con ustedes y espero que Dios cumpla su propósito a través de ella. Casi siempre inicio los mensajes con anécdotas que nos permitan conectar con lo que vamos a hablar. Hoy me toca una anécdota personal. Ese día, 20 de octubre, a las 7 de la mañana, mi esposa rompió fuente. Inmediatamente me puse en pie, salté de la cama y recuerdo que ella me dijo: tranquilo, tenemos tiempo. Y yo comencé a preparar todo, me alisté, ella se alistó, estábamos llenos de emociones, contentos, nos besábamos, nos mirábamos, casi saltábamos de la alegría. Salimos al médico, cuando llegamos tenía 4 centímetros, mucho más rápido el proceso que con Camila. Y recuerdo que yo le dije a Jamie: a las 12 tú estás lista. Y eran las 9 de la mañana. Recuerdo que hablé con muchos hermanos por teléfono. Ella estuvo en su labor de parto, entró a dar a luz y a las 12:20, ya todo estaba listo. Como yo sabía que era a las 12, me extrañó que todavía a las 12:30, 12:40, no me habían enseñado la niña. Se descubre la cortina con un semblante muy extraño, me abren la puerta y cuando entro me dicen: algo pasó. Yo enmudecí. ¿Y qué pasó?, pregunté dentro de mí. Parece que mi cara habló con mucha claridad, que inmediatamente comenzaron a explicarme. La niña nació con una deformidad en sus pies y con una mancha en su cuerpo. Y así abruptamente quitaron la manta que cubría a mi hija y ella estaba ahí con todo el proceso del parto en su cuerpo y con toda la evidencia de lo que había sucedido que yo no entendía.
yo sentí que me dieron una puñalada en el corazón y que la vida se me había ido. El médico ginecólogo salió y estaba tan devastado como yo por la sorpresa. Porque en todo el proceso de sonografías, incluso una que se hizo muy minuciosa, no hubo ninguna evidencia de lo que nosotros vimos ese día. Todo mi panorama, toda mi mente se oscureció y yo entré en un vendaval de pensamientos. Llegó la desesperación, estallé en llanto, comencé a llamar a mi familia. Llegaron y mi vida estaba totalmente devastada. Esa noche fue la noche más oscura que yo he visto. De igual manera, al otro día mi corazón estaba igual de devastado. Yo dormí, pero es como si no hubiese dormido. En la mañana me toca llevar a Camila al colegio y luego mi primera hija y luego ir a la clínica. Se me ocurre decirle a Camila, ven a conocer a tu hermana. Y desde ese mismo momento Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Porque cuando Camila la vio siendo una niña de 1 año y 6 meses, comenzó a saltar y comenzó a gritar como si ella entendiera lo que estaba pasando. Y comenzó a decir, chichi, mamá, chichi, mamá, chichi. Y comenzó a celebrar. Y yo me sentía avergonzado porque ella celebraba y yo no. Yo estaba en completa amargura y dolor. Y desde ese momento Dios comenzó a hablar a mi corazón. Llegué a la clínica. Todo el panorama seguía igual. Jamie con mucha fortaleza y firmeza, pero en sus ojos se veía el duro golpe que junto a mí estaba viviendo en ese momento. Y esta anécdota no la vamos a hacer muy larga. Voy a comenzar a organizar rápidamente eventos para que podamos continuar con lo que el Señor escribió en mi corazón. Resulta que todo el proceso en la clínica fue muy extraño. Porque si es un caso tan extraño, ¿por qué al otro día, al mediodía, de alta a ambas? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el interés? Bueno, eso es parte del testimonio. Y a mí me entregan una receta de una medicina que cuando luego investigué que teníamos que darle a la niña todos los días, cuando luego investigué, nos dimos cuenta que era un medicamento que el doctor neurólogo que la estaba conociendo y atendiendo esa noche nos dijo, esa es la pastilla que yo tomo para la hipertensión. ¿Y quién te dijo que le diera eso? Decidimos no darle el medicamento, porque incluso bajo la indicación de ese médico, todo estaba funcionando bien. Esa que ustedes oyen es esa joven que estuvo con nosotros en todo el mensaje porque ella oyó toda la alabanza. Y resulta que no le dimos el medicamento y hemos hecho investigaciones, los médicos han dado su opinión. Un hombre de mucha experiencia que cuando llegamos nos dijo, ustedes están aquí porque todos los casos raros me lo traen a mí. Su hija debe tener algo y ahora lo vamos a conocer. Cuando él se sentó, nos dijo que nunca había visto ese caso en todos sus años de experiencia. Y dentro de mi corazón el Señor me dijo, así es. Y yo respondí, qué bueno que no lo he visto. Porque cada vez se aclaraba más en mi mente lo que estaba pasando. Nosotros estábamos en un trato de Dios.
un trato que nos tomó de sorpresa. Un trato en el cual hemos podido entender. Avísenle a Jamie que no llame más. Que se pone en speaker. Entonces, resulta que en medio de ese trato, pues comenzamos a comprender lo que Dios estaba haciendo. Voy a cortar la comunicación, mi amor, porque se oye todo lo que ustedes hacen. Que ya no van a hablar, dicen ellos. Bueno, pues resulta que en todo este proceso, el Señor comenzó a trabajar en mi corazón, en el corazón de Jamie, en el corazón de muchas personas de nuestra familia, en el corazón de muchas personas de la iglesia. Y en ese momento el Señor me permitió entender el por qué estábamos viviendo eso, que para mí fue una sorpresa y que yo no entendía. Y que en ese mismo, de esa misma forma en la cual Él está transformando la vida de Natalia, está transformando nuestras vidas. Y a ese mismo nivel está haciendo que retroceda todo lo que se organizó en contra de ella. Sin temor a equivocarme, el Señor me ha llevado a entender que fue un ataque de las tinieblas en contra de su vida, un ataque desvergonzado, un ataque como los que suelen hacer esos seres del mal, que contra un pequeño indefenso que no puede hacer nada, quieren usarlo para destruir una familia, una congregación de hermanos y todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y ella fue tomada en su vientre, como muy bien Henry, al escuchar mi testimonio, me confirmaba. Ella fue tomada por sus pies y su cabeza, las dos partes más afectadas, para que no naciera. Y esas son las partes que estamos viendo la mayor evolución en su vida. Y Dios rompió esa fuente para que ella naciera y para detener esa obra del maligno. Y para completar fuera del vientre lo que se quiso entorpecer dentro de ese vientre. Y día tras día hemos visto milagros en su vida, milagros en nuestra vida. Y todo su cuerpo se está célula a célula reorganizando por la gracia, el poder y la gloria de nuestro Dios. Y yo le decía a mi esposa, mira bien lo que hoy pueden ver tus ojos, porque cuando Dios termine su obra, tendrás que ver fotos para poder recordar lo que el enemigo quiso hacer. Porque Dios lo permitió con el propósito de que nosotros veamos ante nuestros ojos su amor manifiesto a través de la vida de Natalia. Y esto me lleva a decirle a cada uno de ustedes que nuestros procesos y nuestras situaciones no son en vano. Y que esta pequeña niña está siendo parte de un toque del Señor, momento a momento. Mi tío Orlando me decía que en esa clínica descendieron potestades muy fuertes del mal para completar. Y confundieron hasta el sentido común de médicos experimentados para que ellos tomaran decisiones desacertadas. Y en medio de nuestro dolor y nuestra desesperación nosotros hiciéramos y diéramos pasos que empeoraran más la situación. Pero gracias a Dios, el Señor está conduciendo todo a bien. Y ha ido indicándome cosas que yo debo ir haciendo y que gracias a Dios la he ido haciendo. Y en ese mismo nivel y a esa misma medida he visto
el cambio, el retroceso y el proceso y la gloria de Dios en todo lo que ha acontecido. Para poder entender este regalo, debemos conocer quién lo está dando. La cosa se toma de quien viene. Y cómo se toma depende de esa comprensión que nosotros podamos tener de quién nos está dando ese obsequio y ese regalo. Y eso que nosotros estamos participando hoy es lo mejor que una persona puede recibir. Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Es el pasaje que Dios desea que nosotros prediquemos en este día. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, la cual no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, y los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Amén. La razón por la cual yo no entendía ese regalo es porque mis pensamientos no son los de Dios y mis caminos no son los caminos de Dios. Y Dios, a través de este proceso, me está enseñando a caminar con Él de una manera distinta a la que yo había conocido antes. Porque conocer a Cristo, entregar su vida a Jesús, venir a Él y poner nuestro corazón en sus manos, es un cambio de camino, pero también es un cambio de mente. Y Dios ha cambiado mi dirección, así como cambia tu dirección cuando trata tu vida. Y cambia tu mente, así como ha cambiado mi mente a través de este trato especial del cual yo he sido parte. Así como ese trato especial del que tú has sido parte o estás siendo parte en este día. La gracia del Evangelio nos cambia. Lo que vimos, lo que vivimos y lo que veremos nos permite pasar de fases, evolucionar, crecer, desarrollarnos en nuestra relación con Dios y entender mejor sus planes para nuestra vida. A través de este proceso, que es el más difícil que he podido vivir en mi vida, lo único que yo he sacado, el provecho mayor, es que estoy viendo a Dios cara a cara en mi vida. Mi tío Orlando me decía anoche, a ti lo único que te ha faltado en este proceso es ver a Cristo. Y no porque Él no esté, porque Él está junto a ti. Lo único que te ha faltado, has estado tan cerca de verle físicamente que no te imaginas. Y yo lo creo. La prueba de mi fe está sacando de mí un perfume de adoración a Dios, un óleo de alta calidad y una visión espiritual aguda para poder entender y ver las cosas como Dios la ve. Y de igual manera en nosotros este proceso está sacando lo mejor. Quiero testificar ante ustedes que yo soy otra persona.
Y por eso deseo compartir con ustedes este mensaje. Deseo que Dios también haga lo suyo en sus corazones. ¿Por qué este pasaje? Porque Israel fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y lo que Dios planeaba. Su conocimiento y sabiduría son mayores que el conocimiento nuestro. Somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, lo que debemos es esforzarnos para poder encajar en los planes de Dios. Como esto no cabía en mi mente, yo traté de rechazarlo. Y esa fue mi actitud durante los primeros 2 días, rechazar y evitar lo que mis ojos estaban viendo. Pero por la gracia de Dios he podido entender que es lo mejor que me ha pasado y que es necedad el yo rechazar algo que yo no entiendo y resistirme a caminar por ese camino que el Señor ha decidido que yo camine. A través de este proceso, como Israel en sus procesos y como usted en los suyos, nos damos cuenta que no se crece sin dolor, aunque no nos guste. El martes anterior y el domingo anterior, en los mensajes que hablábamos de fases de crecimiento y que una de las características más comunes que todo ser humano lleva a cabo es que luego que está en esa etapa de formación e identificación de los propósitos de Dios, procura evitar la etapa de desarrollo, que es la etapa donde se sufre, que es la etapa donde el Señor muestra sus propósitos y nosotros tenemos que hacer esos dolorosos ajustes que cada cristiano tiene que hacer en su vida. Y que lo natural es que nosotros intentemos saltar de la formación a esa etapa de madurez donde ya estamos administrando el rendimiento, los frutos de nuestra vida, pero sin pasar por el desarrollo. Y lo entendíamos a través de Primera de Juan capítulo 2, como ahí Juan habla de hijitos, de jóvenes y de padres, de etapas en las cuales nosotros nos involucramos. Y una de las cosas que destaca de los jóvenes es que habían vencido al maligno. Y como el Señor estaba mudando mi vida de una etapa a otra, yo tenía que vencer, porque los jóvenes se habían destacado por vencer al maligno. Los hijos se habían destacado por conocer a Dios. Y eso era algo que Dios me dijo, tú lo predicaste, ahora te toca vivirlo. ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento, a la luz de la palabra de Dios, es el despertar de la gracia en nuestros corazones. El quebrantamiento es romper con violencia algo. Es machacar y reducir a escombros algo sólido. Quebrantar es romper para vencer obstáculos y dificultades. Es disminuir la fuerza o el brío, suavizar o templar el exceso de algo. Y yo he tenido que experimentar literalmente lo que Juan decía, que era necesario que Dios crezca y que yo mengüe. Pero ese que Dios crezca y que yo mengüe no sucede de la nada, sino que es producto del quebrantamiento, del romper con violencia, del machacar. Y mi vida ha sido machacada, reducida, vencida, suavizada. Y mis fuerzas disminuidas, para que luego puedan surgir las de Dios en mí, la presencia de Dios en mí, y esa obra de Dios se pueda ver terminada. Y la intención de Dios es que cada uno de nosotros nos podamos ver a través de este mensaje. Así como Cristo, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 10, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y Él fue un fiel servidor que ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida larga y llegará a ver a sus descendientes, decía Isaías en forma de profecía.
y hará todo lo que Dios desea. Pero fíjese que Cristo, siendo Dios, en este pasaje profético del libro de Isaías, hablando acerca de Él, nos expresa que ni siquiera en Él se evitó la prueba, sino que Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. ¿Por qué? Para poder entender Isaías 53:10 hay que entender Hebreos, hay que conocer Hebreos 5:7. Cuando Dios dice que cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios con lágrimas, les rogó que lo liberara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer a Dios siempre. ¿Por qué Isaías 53 habla de que Dios quiso afligir a Jesús? Porque a través de esas aflicciones, Él como hijo de Dios y por medio de su sufrimiento, aprendió la obediencia. Y si eso fue Jesús, nos está diciendo el Espíritu Santo de Dios en esta mañana, también así será con nosotros. Dios usa el sufrimiento para despertar la gracia en nuestra vida. ¿Qué nos enseña Isaías 55, del 8 al 13? Nos enseña que, número uno, para poder asimilar las pruebas debemos entender que hay cosas que no podemos entender y que nunca entenderemos. Repito, para poder asimilar una prueba y que esa prueba no se convierta en una tentación y esa tentación nos lleve al pecado, para poder asimilar una prueba debemos entender que no tenemos que entender nada, que simplemente tenemos que dejarnos guiar por Dios y que Él complete la obra que decidió hacer a través de nuestra vida. Y como Cristo, ser obedientes a todo lo que Él nos dice. Porque la obediencia dio la victoria de Cristo sobre la cruz. Así nos da la victoria a nosotros sobre nuestras pruebas cuando somos obedientes a Dios antes que a cualquier otra persona o circunstancia. ¿Por qué debemos entender que no debemos entender lo que Dios está haciendo? Aunque parezca contradictorio o un trabalenguas. Porque ya Isaías 55:8 nos dijo que Dios no piensa como nosotros, ni actúa como nosotros, y que nosotros no conocemos sus caminos y no conocemos sus pensamientos. Entonces, si ya Dios dijo que sus pensamientos son más altos que los nuestros, así como hay diferencia del cielo a la tierra, ¿qué hago yo queriendo entender lo que Dios está haciendo? Simplemente estoy malgastando mis fuerzas, como en esos primeros 2 días de mi proceso lo estuve haciendo. Si tú estás en una prueba, asimilarla, tomarla de la manera correcta, significa que tú entiendas que el único que sabe es Dios y que a ti te toca día tras día someter tu vida a Él para descubrir cuáles son sus planes para ti en esta etapa y en este proceso. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Así como la lluvia no cae porque sí, ni la nieve cae porque sí, sino para regar la tierra y darle semilla al sembrador y pan al que come y cumplir el propósito por el cual Dios le envió. Así, todo lo que sucede, ese despertar de la gracia viene a abonar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, para hacer crecer lo que Dios ha sembrado a través de la salvación en nuestra vida. Ese fruto de la palabra de Dios que está sembrado en nuestros corazones y nuestra mente crece a través de la prueba y a través de las dificultades. Por eso todo lo que Dios hace tiene un sentido y tiene un propósito. En este mundo gobernado por ese Dios soberano de amor que nosotros conocemos, nada sucede por casualidad, sino que todo está perfectamente orquestado
por esa providencia divina que guía segundo a segundo los acontecimientos de nuestra vida. Lo que pasa es que ningún José en el pozo, en la celda, entiende lo que Dios está haciendo. Tenemos que llegar a esos puntos donde Dios nos permite mirar atrás para poder entender el porqué de esos procesos. Lo que nos indica que lo más sabio que podemos hacer es esperar. Como nos dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, nos conviene esperar por si aún hay salvación. Nos conviene esperar en la gracia de Dios porque Dios no aflige en vano. Nos conviene esperar porque Dios es un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que el propósito de la prueba es nuestra alabanza. Por eso nosotros hemos alabado en este día. Por eso nosotros hemos alabado al Señor como congregación. Y por eso, por la gracia de Dios, Natalia estuvo escuchando cómo nosotros alabábamos a Dios en acción de gracia por su vida. Nosotros saldremos de nuestras pruebas, nos dice Isaías, con alegría. Y podremos tomar, entender y asimilar los propósitos de Dios para nosotros. Y nos alegraremos con canciones. Y aún la naturaleza batirá para alabar a Dios. El mundo entero tendrá que darle la gloria a Dios por la maravillosa obra que Él está haciendo en nosotros. Eso es lo que nos dice Isaías. Y esa promesa de Isaías es para hoy. Si usted vino hace 2 martes y ese domingo anterior, usted pudo haber escuchado que yo hice una pregunta. Siempre decimos lo mejor está por venir, pero la pregunta que hacemos hoy, decía yo ese día, es ¿cuándo? En esta semana el Señor puso algo en mi corazón. Lo mejor es hoy. Lo mejor es ahora. No hay por qué esperar. Por eso, si nosotros le servimos a Dios, debemos saber cómo obrar en medio de la prueba. Y en medio de la prueba, lo primero que tiene que hacer el cristiano es ponerse a cuenta con Dios. Ese fue el primer paso que el Señor me permitió dar. El miércoles, luego que estábamos en la casa, lo primero que hice en la mañana fue ponerme a cuenta con Dios y traer a memoria todas esas cosas que en algún momento el Señor destacó en mi mente, de cosas que había hecho y que no habían sido del agrado de Dios, y cosas que Dios traía que yo no recordaba, y de todas esas yo me puse a cuenta con Dios. Porque Dios desea santificar nuestra vida. Porque si Él es santo y nosotros vamos a estar en su presencia, nosotros no vamos a estar inmundos en su presencia. Antes de llegar ahí, en esta vida, Él nos está santificando. Y nos está purificando para sacar de nosotros todo lo que a Él no le agrada. Por eso un siervo de Dios que está en la prueba, lo primero que tiene que hacer es ponerse a cuenta con Dios. Y esto no me lo estoy inventando yo. El mismo Isaías, en ese mismo capítulo que nosotros estamos viendo, nos dice algo antes de lo que nosotros leímos. Si usted está en Isaías 55, en vez de leer lo que dice el verso 8, lea lo que dice el verso 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado y llamadle en tanto Él está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso lo primero que tiene que hacer un siervo de Dios es ponerse a cuenta con Él. En la prueba, lo segundo que debemos hacer es
Entender que no podremos entender los caminos de Dios. Y lo tercero que debemos hacer es que nada puede detener los propósitos de Dios. Yo deseo concluir mis palabras en esta mañana compartiendo con ustedes dos pasajes que Dios puso en mi corazón. El apóstol Pedro dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladrón o malhechor o por entrometimiento. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. También el profeta Jeremías dice: nos hace sufrir y nos aflige, no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión, porque su amor es muy grande. Porque a través de ese sufrimiento brota la calidad de la obra de Dios. Mayor calidad y mayor bendición son para nuestra vida a través de los procesos. Quizás usted me dirá: bueno, ¿y quedó ahí el testimonio? Usted solamente nos dijo lo que entendió y lo que pasó. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? ¿Qué es, hermano, lo que usted está viendo? Les voy a contar. Yo les dije que mi hija fue víctima de un ataque. El Señor ayer también me confirmó qué fue lo que pasó a través de la misma palabra. Y yo les voy a explicar. Dice el salmista en el Salmo 18, versículo 16, que Yesenia fue que me lo envió. Extendió la mano desde lo alto, escuchen bien, y me tomó. Me sacó de las muchas aguas del vientre de su madre. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Claro, porque tú eras frágil. Se enfrentaron a mí en el día de mi infortunio, en el día que quisieron quitarle la vida a Natalia. Mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, diferente al vientre de su madre. Me rescató, porque el Señor se complació en mí. El Señor me ayudó a entender que Él rompió esa fuente para sacar a Natalia, rescatarla de las manos de aquellos que eran más fuertes que ellas.
Y lo que está haciendo es fuera del vientre, terminando la obra que quisieron entorpecer. Y célula a célula está regenerando, revirtiendo y completando esa obra de amor que el Señor llevó a cabo, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. No es en vano que nosotros estamos buscando a Dios. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, no es en vano que tú oras, por eso no dejes de orar. No es en vano que tú alabas, por eso no dejes de alabar. No es en vano que tú conoces mi palabra, por eso no dejes de conocerla. Porque en los momentos de aflicción será tu sostén. Y en los momentos de dificultad te llenará de aliento. Compartieron una anécdota conmigo y con esa anécdota yo deseo terminar. Usted sabe que cuando yo digo que voy a terminar, bueno, falta un tiempo todavía. No, pero yo deseo terminar con esta anécdota que compartieron conmigo sobre una hermana que tenía o que tiene un hijo muy carpetoso. El niño es inquieto, carpetoso y activo y muy lúcido, muy inteligente, pero le está dando mucha carpeta a esa madre. Y esa hermana le dijo a su pastor, pastor, ¿usted sabe cómo yo le digo a mi hijo? Yo le digo a mi hijo que él es el hijo de la bendición. Cualquiera que conoce al niño dice, ¿de bendición de qué? Será para volverla loca. Pero ella dice que ese es el niño de la bendición porque la tiene de rodillas. Nuestras aflicciones nos ponen de rodillas. Yo le decía a Natalia, Natalia, tú pusiste a tu papá de rodillas. Y yo he hecho cosas que antes nunca había hecho. Pero ha sido para bendición. Porque no es en vano que nosotros buscamos a Dios. Y cada uno de ustedes, junto a nosotros, podrá ver la gloria de Dios en la vida de esa niña. Y todos veremos completa esa obra. Y todos vamos a disfrutar a través de su vida lo que Dios hoy nos ha hablado. Y tú en medio de tus pruebas, aprende a hablarle a tus pruebas. Como el Señor me enseñó y yo le enseñé a Jamie. Que para antes de ayer, ella estaba tranquila. Pero yo que la conozco, veía una amargura terrible en su cara. A tal punto de que en la madrugada yo me despertaba y la miraba y yo le decía, ¿qué te pasa? Y ella me decía, no, nada. Era una amargura que estaba inquietando mucho mi corazón. Y antes de ayer ella me confesó lo que le estaba pasando, exactamente lo mismo que me pasa a mí, o me estaba pasando a mí. Cuando iba cayendo la noche, a mí se me hacía un nudo en el estómago. Y yo me llenaba de angustia. Y a ella le estaba pasando lo mismo. Yo le dije, tú tienes que aprender lo que el Señor me enseñó. Tú tienes que hablarle a esa situación y decirle que no importa lo que tú pienses, lo importante es lo que Dios piensa. Porque sus pensamientos no son los tuyos. Y Dios te manda a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo de buen nombre. Háblate al corazón. Porque así como Dios está tratando a Natalia, está tratando a mi corazón, está tratando a mi familia, como yo sé que le está haciendo, y está tratando a la iglesia y gente que hasta yo no conozco, te quiere tratar a ti. Y yo le decía a Jamie, tú eres la última fase de este trabajo que Dios está haciendo. Y por eso a cada rato le pregunto, ¿y la niña cómo está? Bien, digo yo, no, mejor. Si hoy tú tienes una prueba, si hoy tú tienes una situación,
yo te invito a que la pongas en las manos de Dios. Antes de terminar, yo deseo compartir con ustedes esta foto para que puedan conocerla. Esa es mi milagro de Dios, la bella Natalia. Y el Señor está haciendo muchas cosas. Enrique me comentaba cómo de forma especial Dios puso una alabanza en su corazón y cómo muchas vidas han estado contactando. Mi madre tuvo una visión antes de anoche, donde una mano que ella ha visto 3 veces en su vida, en ocasiones que Dios le ha permitido ver en sueños, tocaba los pies de la niña y veía como una masa negra. Y Jamie esta mañana me llamó, me dijo, mi amor, ven a ver esto. De Jamie salió lo que médicamente, porque lo mandamos al ginecólogo, y él dijo, no, eso es un coágulo de sangre, pero usted tiene que ver qué es coágulo, que casi se le caía de la mano, negro, una gelatina negra. Mi mamá está llegando, ella viene de fuera, y yo le voy a enseñar la foto. Yo le dije, no, búscame, déjame enseñarle esta foto a mami, porque Dios le permitió ver en esa visión esa masa negra, para que ella también vea que Dios también le habló. Y que eso es producto de lo que Dios está sacando de este proceso. Es cierto, es un coágulo de sangre, pero con Camila no se vio. Y el doctor lo que dijo, bueno, para que esté fuera mejor que esté dentro, que mejor esté fuera. Amén. Y yo quiero hacer algo también en esta mañana. Yo quiero pedirle, doña, que pase por acá para orar por usted. Porque si yo oré por mi hija, yo también quiero orar por usted en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia nos unimos, Señor, en esta mañana, en oración, por la madre de nuestra amada Katiuska. Mm-hmm.